Los casos de dengue aquí en nuestro país han disminuido de forma importante, así lo ha manifestado, informado el Ministerio de Salud. Vamos a hablar de ese tema. Ya tenemos en línea al doctor Rodrigo Marín del Ministerio de Salud. Doctor, qué gusto tenerlo aquí. Buen día. Oh, el gusto es mío, Andrés. Un placer de verdad estar con ustedes en la matutina, por decirlo así de alguna manera. Gracias, doctor. Bueno, en el primer semestre del 2021, el Ministerio registró 1.556 casos de dengue. ¿Qué representa esto respecto a cifras que se han registrado en años anteriores? Bueno, una disminución importante, es decir, por ejemplo, el año pasado, que no fue de los peores años de la historia, tuvimos más de 5.000 casos, es decir, tenemos 4 veces menos los casos que tuvimos el año pasado, que no fue un año malo. Eh, que recuerde, es uno de los mejores años con relación a la cantidad de casos a la mitad del año. Si estamos en el mes de agosto en este momento y los casos tienen una disminución importante. Recordar, por ejemplo, que Costa Rica desde el año 1993 tiene casos de dengue, desde el año 2014 tiene casos de chikungunya y que desde el año 2016 tiene casos de Zika que se transmiten por el mismo mosquito. No solamente los casos de dengue han disminuido, también han disminuido los casos de chikungunya y Zika, y verdaderamente es una buena noticia para el país, pero con el tema de las lluvias no podemos bajar la guardia, porque Costa Rica siempre va a ser un país endémico de estas enfermedades, sobre todo de dengue. Han circulado en Costa Rica hasta 3 serotipos a la vez y casi no ha circulado el serotipo 4, lo cual es un riesgo importante también para el país. Doctor, ¿qué pudo haber ocurrido que pues haga que se reduzcan estos casos registrados de dengue en nuestro país? ¿Cuáles han sido los factores? Bueno, hay varios factores, es decir, hay varios factores. Uno, por ejemplo, pienso que al estar la gente tanto en la casa, pues puede haber contribuido. Bueno, Costa Rica, todo, como te decía, tenemos mucha experiencia con relación al dengue, no solamente los trabajadores de control de vectores, sino también la población en general. Es decir, yo hice una encuesta una vez y casi todo el mundo sabía hasta qué horario picaba el mosquito. Lo que pasa es que no cambiábamos el hábito para destruir los criaderos. Pienso que una de las posibilidades ha sido esa. Es decir, que la gente pues haya trabajado un poco más en la eliminación de criaderos. Eso no significa que el riesgo no esté, el riesgo siempre va a estar en Costa Rica mientras tengamos Aedes aegypti. Vamos a tener el virus con total seguridad. Pero esa es una de las razones. También, bueno, un trabajo grande de los funcionarios de control de vectores del país, que a pesar de todas las limitaciones ¿cómo se llama esto? Con relación a la pandemia, de si podíamos entrar o no entrar a la vivienda, de trabajos mancomunados con las comunidades, con las inundaciones que están, ¿cómo se llama esto? En este momento en Turrialba, en la zona sur del país. En la parte de Limón, pues son importantes también con relación a los riesgos, no tanto con relación al dengue, porque las inundaciones lo que hacen es llevarse, ¿cómo se dice?, los criaderos de otros mosquitos, pero comienza a acumularse agua y comienza a venir las lluvias y puede ser que generen, ¿cómo se llama esto?, otro tipo de criaderos que pueden convertirse en criaderos de Aedes aegypti en un momento. Doctor, ¿se podría decir que de alguna forma la pandemia, por las prácticas que hemos también tenido de lavado de manos, de estar más atentos de lo que ocurre en nuestras casas, ha incidido de forma positiva en la baja de estos casos? Mira que hemos tenido, uno diría, cuando comenzó ¿cómo se dice? Cuando comienza la pandemia, uno de los riesgos que podríamos tener, tú decías, bueno, pues si la gente, el mosquito pica dentro de la casa, el mosquito es doméstico, por decirlo de alguna manera, y tú dirías, el riesgo puede aumentar porque mientras más personas estén dentro de la casa, pues puede haber más riesgo. Pero también el estar las personas en casa sin tener que hacer cosas, pudiésemos pensar que las personas pues han estado eliminando criaderos o por lo menos los están viendo un poco más dentro de la casa y eso puede ser una de las razones, ¿verdad? Puede ser una de las razones. Vuelvo y repito, es decir, Costa Rica es un país endémico de dengue, no podemos bajar la guardia. En las épocas de lluvia fuerte, los meses más importantes en Costa Rica siempre han sido los meses de septiembre, octubre y noviembre. Con relación a los casos de dengue, pues comienza el acúmulo de lluvias en varias partes del país, incluyendo Guanacaste. Doctor, teniendo en consideración esto, septiembre, octubre y noviembre, ¿ustedes han hecho algún tipo de estimación de cuánto podría cerrar el año en cuanto a casos de dengue, si se vislumbra que es igual optimista? Vamos a ver, uno diría, con el dengue no me gusta hacer proyecciones. Es decir, ¿por qué no me gusta hacer proyecciones? Porque es multifactorial, depende de muchos factores, incluyendo el clima, es importante, de los vientos, del clima, de la densidad de mosquitos, del virus circulante.
Si uno por la víspera se saca el día, tú dirías, bueno, llevamos 8 meses con una de las mejores cifras de la historia. Entonces, en teoría, deberíamos tener menos casos al final del año. Y pudiésemos decir, bueno, cerraríamos con unos 5.000 casos, por decirlo de alguna manera, que sería una cifra muy buena. Pero hay que tener mucho cuidado y hay que pensar siempre en que podemos tener más para trabajar intensamente y evitar problemas. Esa es un arma importante que tenemos en este momento. Doctor, ¿cuáles son las zonas más afectadas que tiene nuestro país, que han registrado más casos a este momento? Históricamente, Costa Rica tiene 3 zonas que siempre han acaparado la mayor cantidad de casos, que son la Huetar Caribe, la Chorotega y la Pacífico Central. En este momento, la Huetar Caribe es la zona del país con más casos, tiene 657. Huetar Norte también está reportando casos con 370. La Brunca tiene 200 casos. Y, bueno, se ha mantenido calmado, por decirlo de alguna manera, Chorotega y Pacífico Central, pero históricamente han sido de riesgo también con relación a los casos de dengue, y Zika. Que es donde mayor densidad vectorial ha habido históricamente y donde tenemos que tener mucho más cuidado. ¿Y a qué responde esto? ¿Cuál es la razón de que tengan estas zonas mayor incidencia del dengue? Bueno, una es la altitud, es decir, es importante eso. Mientras el mosquito vive muy bien por debajo de los 600 metros del nivel del mar, no hay casi transmisión del virus por encima de los 1.200, aunque ha habido transmisión en otros países, por ejemplo en Colombia, por encima de los 2.000 metros del nivel del mar. Pero en Costa Rica, históricamente, por debajo de los 600 metros, el mosquito y el virus pues, nos han afectado mucho más. Históricamente ha sido así y, como se dice, y son las zonas que nosotros priorizamos. Siempre zonas costeras son complejas a nivel mundial y no es la excepción en Costa Rica. A pesar de eso, como viste en las cifras también, en Costa Rica ha habido un aumento de casos en otras regiones que normalmente estaban, por decirlo de alguna manera, mucho más calmadas con relación a las arbovirosis, incluyendo el dengue. Y este es el tema de la Central Norte, es decir, que estamos hablando de lugares de Alajuela, estamos hablando de la Huetar Norte, la parte baja de San Carlos, por decirlo de alguna manera, que históricamente no ha sido una zona tan afectada. Pero históricamente en Costa Rica, como te comentaba, Pacífico Central, Huetar Caribe y Chorotega son las de mayor riesgo. Luego, lo que es la Huetar, la región Brunca, es la parte baja del país, y la parte de la Central Norte, que es Alajuela, Atenas, que son lugares donde históricamente también hemos tenido problemas que han ido aumentando los casos en los últimos años en esos lugares. Doctor, hablemos de temas básicos. ¿Cómo se transmite el virus? ¿Qué síntomas le pueden dar a la persona en caso de que el mosquito los pique? Bueno, los síntomas del dengue son muy parecidos, por ejemplo, a una gripe, por decirlo de alguna manera. Es decir, hay fiebre, dolor de cabeza, te duele todo el cuerpo. Es decir, de hecho, la palabra dengue, o muchos le dicen fiebre quebrantahuesos. Entonces, es una fiebre intensa, con escalofríos, con dolor de cabeza, con dolor muscular. Que tan pronto tengas esos síntomas, también puedes tener una erupción en la piel. Entonces, tan pronto tengas esos síntomas, hay que visitar al médico, que pueden ser también, ¿cómo se dice? Síntomas compatibles incluso hasta con coronavirus. Entonces, hay que tener presente ese tema. El dengue mata, el dengue lastimosamente ha tenido en cama a varios costarricenses y ha matado a 23 personas en Costa Rica históricamente, en toda la historia. Es decir, el dengue mata, es una enfermedad prevenible al 100%, porque si no hay mosquitos en tu casa, no hay transmisión de dengue. Igual, si tienes síntomas y llegas rápido al médico, pues la posibilidad de ponerte grave o morir disminuye considerablemente. Entonces es importante que las personas acudan al médico. Eso es muy, pero muy, muy importante que lo hagan rápidamente. Entonces, por ahí más o menos son los síntomas del dengue, muy parecido a otro tipo de enfermedades, incluyendo tiene síntomas también compatibles con coronavirus. ¿Qué factores pueden incidir, doctor, en que se agrave la salud de un paciente que tenga dengue? Bueno, varios, es decir, sobre todo llegar tarde al médico. Eso es lo más importante. Hay síntomas o signos de que te puedes poner mal, por ejemplo, vómitos, que tengas letargo, que empieces a tener dolor abdominal, hay que correr inmediatamente a un centro médico para atenderte. Pero igual, con fiebre, con dolor de cabeza, con malestar general, tienes que ser visto por un médico, porque incluso puedes tener otra enfermedad, no solamente dengue, pero también tienes que acudir inmediatamente al médico, porque son síntomas compatibles incluso hasta con coronavirus. Doctor, ¿cuáles serían las reglas de oro que hay que respetar para
evitar que se den más casos de dengue? Lo más importante es destruir criaderos, es decir, fijarnos en los lugares donde puede acumularse agua. Es decir, en cualquier lugar, desde una cáscara de huevo, una lata de atún, hasta una llanta. Ahora veía la inversión que está haciendo una empresa en Costa Rica con relación al tema de las llantas. Las llantas son el principal sitio de cría en Costa Rica. Hay una ley, por ejemplo, en Costa Rica para la eliminación de llantas. Cuando uno cambia las llantas es porque la llanta ya no sirve y casi siempre la llevamos para la casa. Es decir, y esas van a terminar siendo un criadero de dengue, un criadero de Aedes aegypti. Entonces esas llantas lo que tenemos que hacer es dejarlas en el lugar donde vamos a cambiar las llantas. Hay una obligación de la persona o de la empresa que está vendiendo las llantas de recibir las llantas usadas. Entonces ellos tienen un destino final para las llantas y no es en la casa de uno, que terminan siempre, como ves ahí, ¿cómo se dice? Pues en los patios de las casas. Esa es una cosa importante. Luego los otros sitios importantes de cría en el país son los tanques. Cuando tengamos un tanque porque falta el agua o algo, pues taparlo, evitar que esté, ¿cómo se dice? Destapado para que no se pueda pegar, que no pueda posarse la Aedes aegypti hembra y poner los huevos. Otro tema importante son los baldes, igual, es decir, tratar si tenemos que usar un balde por la falta de agua, pues igual taparlo dentro de las posibilidades y también recambiar el agua, eso es muy importante también. Y luego, pues cualquier cosa que pueda, las plantas en agua son un sitio de cría importante, he visto muchísimas en estos días en el Valle Central, en los lugares que he ido, entonces hay que evitar por todos los medios o recambiarle el agua, es decir, no dejarlas ahí, pero el Aedes aegypti se puede criar en cualquier lugar donde se acumule agua y agua limpia, generalmente. Doctor, estar atentos a hacer ese trabajo también responsable en conjunto, no solo las autoridades del Ministerio de Salud, sino todas las personas, como usted dice, en casas para tratar de evitar que se den estos criaderos y que sigamos teniendo estas cifras tan alentadoras donde han bajado los casos de dengue. Muy amable, doctor Marín. Un placer, Andrés, de verdad, y muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias.